Les damos la más cordial bienvenida a la Feria de Empleo 2024 de la Universidad de Costa Rica. Muchísimo gusto. Hoy vamos a conversar sobre la creatividad, ruta a la innovación en los espacios laborales. Mi nombre es Jacqueline Vargas Sánchez y soy trabajadora social de la Oficina de Orientación. Mi compañera, Mi nombre es Katia Umaña Montoya, trabajadora social de la Oficina de Orientación. acompáñenos porque vamos a conversar sobre este tema tan importante para la empleabilidad. La creatividad, ruta a la innovación en los espacios laborales. Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, es un pensamiento creativo, el proceso mental que combina la imaginación, la curiosidad, también la flexibilidad, la exploración y la valentía para poder abordar diferentes problemas. ¿Y por qué combina esto? Porque necesitamos imaginar, tener curiosidad y flexibilidad suficiente como para poder tomar ciertos elementos de nuestra realidad actual y poder transformarlos. Eso por un lado, y por el otro, tener flexibilidad en el ámbito laboral, es sumamente importante porque muchas personas actualmente aplican la creatividad y por lo tanto los procesos no son estáticos y eso requiere flexibilidad para adaptarse y exploración sumamente necesaria porque necesitamos conocer los procesos que llevan a alcanzar ciertos objetivos. Y esa exploración nos lleva a adquirir conocimiento y también la flexibilidad de poder hacer cambios en las dinámicas de los procesos y demás para poder adaptarnos. Y todo eso implica la creatividad y valentía porque muchas veces debemos de aprender a abordar las diferentes situaciones de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados y encontrar soluciones novedosas, porque nada es estático y por lo tanto, al ser procesos cambiantes, necesitamos tener esa valiosa cualidad. Todo eso implica la creatividad, por eso es tan importante que la cultivemos para poder ser más competitivos en el ámbito laboral. Esto es una habilidad. No podemos nacer con la creatividad tal cual, sino que la desarrollamos como seres humanos. Claro que tenemos la capacidad de imaginar y conceptualizar las ideas nuevas y originales, pero tenemos que desarrollar la habilidad de lo que es el cambio, de poder visualizar cierta situación o cierto objeto y buscar un proceso de mejora y tener la habilidad para hacer ese tipo de modificaciones. Por eso es una característica que se desarrolla con el tiempo. Todas las personas tenemos ese potencial creativo y se evidencia en diferentes facetas de la vida diaria. Entonces, tenemos situaciones que se van a presentar o cosas que son originales, expresivas, únicas, emocionantes. Sin embargo, debemos tener ese potencial creativo de poder tener esa base para nosotros crear cosas nuevas, ideas nuevas, objetivos nuevos a partir de lo existente o incluso de lo no existente, tal cual. Entonces podemos desarrollar lo que es diferentes tipos de creatividad. La creatividad está considerada como una de las habilidades blandas porque es de las que más son, por decirlo de alguna manera, buscada por los empleadores. Y esto debe ser algo contagioso. La creatividad debe ser contagiosa en una empresa que desee innovar, que desee estar constantemente adaptada a las situaciones o a las necesidades del entorno. Es decir, que responda a la demanda. Y no cabe duda de que se trata de una habilidad imprescindible en el entorno laboral tan cambiante, porque conduce, por supuesto, a la innovación, a resolución de problemas, a la adaptación, a la competitividad y a la satisfacción laboral. Se considera entonces que es la capacidad que tienen los trabajadores para generar ideas y diseñar nuevos canales, nuevas técnicas o nuevos productos y lograr plasmarlas de una manera visual y clara y concisa y poder aplicarla en procedimientos de acuerdo a los objetivos de la organización o de la institución donde se esté trabajando. Ok,
Ahora que ya sabemos qué es la creatividad, es importante que conozcamos que la creatividad se genera a partir de una idea. Entonces dicen los diferentes autores que generalmente cuando estamos hablando de creatividad es como cuando se habla de soñar despiertos. Es aquella idea genial que se nos ocurrió de repente en el entorno laboral y que creemos que puede ser muy buena para poder desarrollarla dentro de un proyecto determinado. Se buscan nuevas experiencias, por medio de la creatividad se busca cambiar aquello que es estático en las empresas, muchas veces en los entornos laborales, y que de una u otra forma queremos que cambie y que se adapte a las necesidades de las personas a las cuales se les brinda el servicio desde esa institución, desde esa empresa en donde estamos trabajando. Salen de la propia mente, es aquello que de repente pensamos y se nos ocurre que puede ser una idea genial. Esa idea debe de plasmarse en papel, debe discutirse, debe de alguna forma discutir con otras personas para que a partir de esa idea genial que se nos ocurrió nazca un nuevo proyecto. Em, Todas las personas que son creativas ven las oportunidades en donde hay un nicho perfecto para que surja un nuevo proyecto, para que surja un nuevo servicio, para que brindemos una nueva forma de atender a las personas con las que debemos de tener contacto. Un ejemplo muy claro de esto sucedió justamente cuando estuvimos en pandemia y las personas estaban en sus casas, en el proceso de estar separadas del resto de las personas. Entonces, ¿cuál fue la idea que nació a partir de esto? Bueno, que teníamos que recibir las cosas que comprábamos en el supermercado en la casa, que teníamos que recibir la comida en la casa y a partir de ahí se empiezan a crear una serie de empresas y de servicios que nos reparten todo aquello que necesitábamos que llegara directamente a la casa para nosotros no salir de ella. Y ahí fue donde se vio esa oportunidad y se generó un servicio nuevo a las personas que lo requerían. Plantean grandes preguntas. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Por qué las personas requieren de un nuevo servicio? ¿Para qué se necesita tal bien o servicio dentro de una empresa o dentro de una institución? Esas preguntas, esa lluvia de ideas que se puede hacer puede generar nuevas formas de ver el mundo y de adaptarnos al cambio que se va presentando. Y las personas creativas lo observan todo. ¿Verdad? Son aquellas personas que de repente llegan a una empresa, llegan a una institución, se les dice, estas son las actividades que usted debe de desarrollar, léase tales documentos en donde está plasmado todas las tareas que usted debe llevar a cabo y una vez que uno la lee, uno dice, sí, pero se podría hacer esto u otro, se plantean nuevas formas, se plantean nuevos objetivos, se plantean nuevos actividades que puedan dar respuesta a las necesidades del público meta. Entonces esas personas creativas siempre, siempre van a estar soñando despiertas y creando nuevas ideas. Y eso es algo de lo que los empleadores hoy en día buscan mucho, porque a un empleador no le sirve tener una persona que se queda estática en lo mismo siempre dando vueltas y que no logra hacer crecer a esa empresa, a esa institución en donde va a ser contratado. Ok. Aquí tenemos un diagrama del proceso creativo. Entonces tenemos, como ya lo vimos en el esquema anterior, identificamos el problema. Entonces, de repente vemos que hay algo que no está dándosele la respuesta adecuada. Hay algo que se está haciendo de una forma que tal vez no es la mejor. Entonces, esa persona creativa identifica ese problema. Busca soluciones. Se le ocurren diferentes maneras de cómo dar respuesta a ese problema. Surgen las ideas. A partir de ahí se puede hacer una lluvia de ideas, que es una de las técnicas que pueden utilizar las personas creativas para poder hacer conocer sus ideas y poder dialogarlas con otras personas. Se hace esa lluvia de ideas, se discute, se definen cuáles son las mejores y a partir de ahí se dejan esas principales ideas para trabajar en ellas.
Se trabaja en el diseño. Diseñamos un proyecto, diseñamos un objetivo, diseñamos un servicio, diseñamos algo que dé respuesta a ese problema inicial. Evaluamos lo que estamos planteando, ¿sirve o no sirve? Eso es importantísimo de tener en cuenta. Rediseñamos y replanteamos aquello que consideramos que tal vez no dé la respuesta correcta y tiene una solución para el éxito a partir de todo este proceso. Entonces, todo este tipo de situaciones que acabamos de mencionar son parte del proceso creativo, en donde puede ser que de repente a mí se me ocurrió una idea, pero en conjunto con el resto del personal que está en el mismo departamento o en el mismo lugar en donde yo estoy trabajando, podemos llegar a concluir en una idea genial que se va a poner en práctica. Ahora, tenemos acá que la creatividad no es solo generar ideas, sino hacer algo con las ideas que se nos ocurren, ¿verdad? Porque de repente podemos conocer a una persona que se le ocurren un montón de ideas, pero no las plasma, no las ejecuta. Y eso es igual que no tener creatividad. ¿Por qué? Porque de nada sirve una idea que se mete en la gaveta. Entonces, aquellas ideas que se nos ocurren y que dan respuesta a esa necesidad deben de plasmarse en papel, deben de discutirse, deben de ejecutarse, para que realmente tengan un sentido en el lugar en donde estamos contratados. Y por eso esta habilidad blanda va a ser tan importante. Entonces acá tenemos que debemos explorar la realidad, cómo está la situación, eso va a ser sumamente importante. Debemos generar ideas libremente, qué ideas se nos ocurren, ¿verdad? Ahí lo tenemos en cuenta. Analizar las ideas, cuáles tienen más probabilidad de funcionar y llevar ideas a la realidad. ¿Está bien así o debo mejorarlas? Esta es una parte muy importante que debemos de valorar y que siempre va a ser vital que estemos en este proceso de cambio permanente, de propuesta y de generar esas ideas innovadoras. Algunos trucos para desarrollar la faceta creativa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esto es una habilidad que muchas veces la persona la tiene de forma innata, es una habilidad que también se puede cultivar y se puede generar. Entonces, la creatividad se puede aprender, se puede potenciar, para ello hay que estudiarla y trabajarla. Tenemos que ver qué debemos hacer para ser personas más creativas. Y algunos trucos nos pueden ayudar a desarrollarla, a apuntar las ideas que se nos ocurren, esa idea genial que nos despertamos en la madrugada y se nos ocurrió, tenemos que apuntarla, esa idea genial que hablando con las compañeras y compañeros de la oficina se nos ocurrió puede plasmarse, la apuntamos también. Aprende de otros ámbitos. El estar revisando el entorno siempre va a ser muy importante. ¿Qué están haciendo otras instituciones? ¿Qué están haciendo otras empresas? ¿Cómo se está dando respuesta a las necesidades del público meta? Eso va a ser un punto sumamente valioso también. Busca nuevas experiencias. Si en donde estamos contratados o para donde estamos postulándonos que queremos que nos contraten, sabemos que se están haciendo las cosas de una forma, tratemos de innovar, de presentar nuevas ideas para que se generen esos nuevos proyectos y esas nuevas ideas también. Y ponte retos, eso va a ser muy importante también. Por lo tanto, poner en práctica la habilidad de la creatividad y desarrollarla permite tener mayores oportunidades para conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque generalmente hoy en día los empleadores, cuando hacen las entrevistas de trabajo, no solo nos entrevistan para saber cuál es nuestro currículum y cuál es nuestro historial educativo, ¿verdad? En cuanto a formación técnica, en cuanto a formación académica, sino que también van a explorar de nuestras habilidades blandas cuáles son las que mejor desarrollamos. Trabajo en equipo, creatividad, innovación. em, Comunicación asertiva van a ser aquellas habilidades que muy probablemente en la entrevista de trabajo, sin que nosotros sepamos, nos las están evaluando. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta también acá. Las carreras profesionales que están relacionadas con la industria del entretenimiento, por ejemplo, comunicación, diseño gráfico, mercadotecnia, buscan personas creativas, por lo que cada vez es más importante ser capaz de innovar y crear como requisito esencial para debutar en el campo laboral, sin importar el área de trabajo.
Y esas que mencioné son las que están más relacionadas con la creatividad, pero no quiere decir que de repente, aunque la carrera que yo estudié, podría creer que no tiene incluida la creatividad dentro de sus habilidades más importantes, es muy probable que sí los empleadores estén buscando que esa persona sea creativa y que pueda ser propositiva de cambio. Entonces es importante siempre tratar de cultivar esta habilidad. Ahora vamos a conversar sobre innovación en la búsqueda de empleo. ¿Pero qué es innovación? ¿Es lo mismo que creatividad? No, realmente no, pero sí está relacionada. Hay una diferencia. La creatividad es el proceso con el que se incorporan nuevas ideas de los productos, los servicios, procesos y demás, para presentarlo de una forma diferente. Pero la innovación es específicamente poder transformar eso. Podría aplicarse en la introducción al mercado de nuevas tecnologías, nueva línea de productos, segmentos, algún método nuevo de producción o la mejora de un producto ya existente. Es decir, implica la creatividad, pero va más allá, porque voy a poder realizar como una revisión de lo existente para poder mejorarlo. Las fases del proceso de innovación son la idea, que es la derivación, evaluación y liberación de ideas. Es decir, cuando yo tomo un producto o alguna situación o un proceso y empiezo a generar nuevas ideas a partir de ahí. Evalúo lo que está fallando o lo que podría mejorarse y entonces empiezo a generar ideas a partir de este punto. El concepto es una evaluación de la idea postulada. La solución es desarrollar un periodo de pruebas, es decir, una y otra vez yo pongo a prueba la situación de mejora o el objeto que estoy mejorando para ver su rendimiento y si existe algún tipo de mejora o no y así poder generar ideas para el cambio. Y en el mercado es la promoción de la solución del producto, es decir, si este producto realmente está respondiendo a la demanda del mercado con el cambio que estoy incorporando. ¿Por qué es importante la relación entre la creatividad y la innovación? Porque por medio de la creatividad se pueden generar ideas originales y útiles. Con la innovación se aplica o se pone en práctica estas ideas para crear nuevos productos, servicios o soluciones a los problemas de lo ya existente. Sin la creatividad, claramente no habrían nuevas ideas y por lo tanto no se podría innovar. Las habilidades de pensamiento innovador en el lugar de trabajo son imprescindibles. Los empleadores buscan que los empleados logren innovar, es decir, que tomen conceptos, que tomen los objetos o los procesos que ya están establecidos y tengan la capacidad de valorarlos, de estudiarlos, de analizarlos con el fin de buscar cómo mejorar. Y de esta manera se persigue de forma activa la mejora en los procesos para generar mayor eficiencia y aportar nuevas ofertas a los clientes o a los usuarios. A partir de esto que ya mencionamos con respecto a la innovación, entonces es importante tener en cuenta estos puntos. Ser el primero en brindar una solución. Compartir ideas innovadoras con la gerencia. Escribir nuevas ideas. Actuar según las ideas propias. Aprender a incorporar nuevas habilidades. Solicitar información sobre nuevas ideas. Todos estos puntos van a ser muy importantes y si ustedes los ven, están ampliamente relacionados con los trucos y con las características de lo que es la habilidad creativa, porque la creatividad y la innovación van muy de la mano, ¿verdad? Siempre tienen que estar presentes ambas para poder de esa forma introducir esas nuevas ideas que generan nuevos proyectos y nuevos servicios. Ninguna empresa puede quedarse sin actualizarse.
El mundo avanza a pasos agigantados, ¿verdad? Y aquí es donde está el nicho para esas nuevas ideas. Quien no sabe seguir el paso se queda obsoleto. Todas las organizaciones que deseen tener éxito necesitan tener en su staff gente innovadora y creativa. Se necesitan procesos de innovación constante y para esa innovación se va a necesitar probablemente muy constantemente evaluar qué es lo que estamos haciendo para poder innovar y para poder innovar tenemos que ser creativos para generar esas nuevas ideas. Y hay una frase de Steve Jobs que creo que es el principal representante de lo que es la creatividad y la innovación en la tecnología en los últimos años a nivel mundial. Y él decía, la innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores. Quien es capaz de generar nuevas ideas, quien es capaz de generar ideas creativas y poder producir innovación en la empresa, en la institución o en donde yo esté inserto en el mercado laboral, puede ser en mi emprendimiento propio, puede ser en algún lugar en donde yo esté contratado, esas personas se van a distinguir porque son las que van a lograr de una u otra forma conquistar el mercado, dar respuesta a las necesidades y siempre estar creando nuevas formas de atender, de ver el mundo y de solucionar aquello que se va requiriendo conforme va cambiando el quehacer de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces eso va a ser sumamente importante. Es importante recordar que para poder ser creativo e innovador se va a requerir un proceso constante de autoconocimiento. Es decir, cuáles son mis características como persona, en qué lugar estoy posicionado o posicionada, cuál es mi profesión, cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias o si estoy trabajando en una empresa o una institución, cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos de esa institución o de esa empresa, cuál es la misión, cuál es la visión. A partir de ahí, empezar a analizar qué procesos están dentro de mi perfil de puesto que yo podría mejorar, podrían hacerse de una manera más expedita, puede conducir de forma más eficaz o eficiente tal cambio. Y recordar, cuando estamos saturados de información, difícilmente vamos a tener espacio para el pensamiento creativo. Necesitamos generar espacios dentro de nuestro día a día para poder tener ese espacio de meditación, porque a partir del silencio, la observación es que nacen los procesos creativos. Nunca, nunca en una mente sumamente ocupada donde no hay espacio de reflexión. Entonces, estas pausas, esta desconexión incluso virtual, esta desconexión de redes sociales, esta observación de detalles, incluso de la misma naturaleza, nos van a poder orientar y dar espacio para la creatividad y la innovación. Desde la Oficina de Orientación, les agradecemos muchísimo este espacio en el que ustedes se conectan para poder mejorar como futuros profesionales y poder generar esa competitividad en el mundo laboral. Acá están nuestros datos o nuestra información por si requieren mayor información. La Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica, está la página, está el Facebook y también el Instagram y el teléfono para que puedan contactarnos en caso de requerir más información sobre la empleabilidad. Muchas gracias. Gracias.